Por eso estamos aquí hoy, a la luz de su palabra. En este momento, mis hermanos, quiero recordarles, antes de presentar a nuestros conferencistas de la noche, que ustedes tienen unas hojas en blanco, tienen bolígrafo, o sea, lápiz y papel, para que inmediatamente entiendan, puedan anotar sus preguntas, para que vayamos agilizando. Sé que usted, al igual que yo, tiene muchas interrogantes con respecto a estos temas y por eso estamos aquí, para que a la luz de su palabra podamos ser iluminados y salir de acá para presentar defensa del Evangelio como Dios manda. Quiero llamar al pastor Víctor Medina, pastor titular de la Iglesia Comunidad Bíblica de Fe en Santo Domingo, profesional del mercadeo estratégico y la comunicación. Ok, es licenciado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Posee además un máster en teología en Indiana Wesley University y una capacitación especial en mitología griega y romana en Penn State University. Recibió su capacitación teológica y pastoral en Luther State College and Seminary. Asimismo es especialista. Pastor, déjeme terminar. Sí. Yo voy a terminar y vamos a continuar porque hacemos esto porque queremos que usted conozca la capacidad que Dios le ha dado a través de sus estudios a las personas que están aquí. Y así ustedes puedan preguntar con mayor libertad y tengan la licencia. Es por eso que lo hacemos. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pues entonces no le vamos a hacer caso al pastor y vamos a terminar. Continúo. Es especialista en egiptología, titulado en la Universidad Autónoma de Barcelona y se ha desempeñado como pastor del Ministerio Hispano en la Iglesia de Todas las Naciones en Boca Ratón, Florida. El pastor Víctor. Quiero llamar acá al líder Leo Meyer, líder juvenil, esposo de Masi Meyer, padre de Mía e Isaac. Trabaja como gerente de auditoría interna en la empresa comercial en República Dominicana. Es miembro de la Iglesia Bautista Internacional IBI, en la que sirve como director de grupo de jóvenes universitarios. Además, es parte del cuerpo de diáconos. Escribe con regularidad para la Coalición por el Evangelio, que es un grupo de pastores e iglesias y líderes comprometidos con la centralidad del Evangelio para toda su vida y ministerio. Y ha colaborado con Aviva Nuestros Corazones, que es un ministerio que busca promover la plenitud y libertad en Cristo de las mujeres. Cursó un diplomado en estudios bíblicos en el Instituto Integral y Sabiduría e inició su maestría en divinidad en el Seminario Bautista del Sur. Ahí está en las redes sociales el líder Leo Meyer para quienes no lo conocen y desean conocerlo. Gracias, líder. Continúo y para mí es un placer llamar a la distinguida dama Nadia Requena. Está con nosotros, venezolana, de nuestra querida hermana Venezuela, licenciada en Psicología Clínica, 22 años de matrimonio, madre de 3 hijas, psicoterapeuta gestálica, con especialidad en resolución de conflictos y mediación. Pastora de la Iglesia de las Buenas Nuevas en Barquisimeto, Venezuela, y consejera teológica para parejas y familia con diplomado en teología de la Escuela Internacional del Ministerio en Miami, Florida. Gracias, pastora. Ahora quiero llamar a nuestros queridos moderadores de esta conferencia panel. Ellos son Carla Sánchez e Isaac Colón. Cedemos este tiempo a la conferencia panel a la luz de su palabra. Bien, ahora sí, buenas noches. Estamos listos para equiparnos a la luz de su palabra. Vamos a tener un panel, de verdad que como vieron ahí el perfil de los que nos acompañan esta noche, bien rico. Así que vayan
sacando sus apuntes ahí. Vamos a estar hablando en esta noche, como habíamos comentado, ideología de género, revolución sexual y predicación expositiva. Me acompaña Isaac Colón para moderar este panel. De verdad, más que un honor estar aquí. Así que vamos a iniciar. Hola, ¿cómo están ustedes? No, ¿cómo están? Yo no escuché nada. ¿Cómo está la iglesia hoy? Señores, para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y quisiera, para nuestra gente de Instagram, quisiéramos una pequeña dinámica. Yo voy a decir, Moca está a la luz y ustedes van a decir de su palabra. Vamos a practicarlo, 1, 2 y 3. Moca está a la luz. Bien, ahora yo lo voy a grabar y quiero que lo digan más duro todavía. Moca está a la luz. Eso, fuerte el aplauso aquí. Yeah. Sáquenlo de aquí rápido, estos millennials van a acabar con nosotros. Bueno, señores, vamos al mambo, como dicen en buen dominicano. Y voy a empezar con una pregunta para el pastor Víctor. Primero quisiera que definamos, si puedo de una vez, ¿qué es la revolución sexual? Él es soltero, si hay alguien alguna sierva que está orando. Sí, gracias por la Así yo palabra. neutralizo el fuego de las preguntas. Continúa. ¿Qué es la revolución sexual? Y yo quisiera que me explique en específico si esta revolución es nueva o ya se ha dado antes, porque la palabra revolución es como que es una reforma, o sea, se reformó la sexualidad básicamente. Nunca en la historia había existido la homosexualidad o esa práctica, ¿esto es nuevo? ¿O a qué se debe el término? Bueno, el término como tal, cuando hablamos de revolución sexual, ¿cuántos han oído hablar de revolución sexual aquí en este auditorio? Levánteme la mano, por favor. Revolución sexual como tal. Es un término muy pertinente a la década de los 60, del 1960, que se llegó a su máxima expresión en los 70 y los 80. En los 60, con el movimiento de los hippies en los Estados Unidos y ese paz y amor que venía obviamente de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues ahí la humanidad y la cosmovisión, es decir, la forma en la que el individuo veía el mundo cambió. Y el hombre que era colaborador, el hombre que generó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, movimiento que creó el tren, que creó los aviones, movimiento que se llamó la modernidad, pasó a ser un movimiento individualista y un movimiento hedonista. Cada vez que hablamos hedonista, es decir, una gente libertina, una gente que se daba todos los placeres que quería. El ser humano, desde el 60, ahí fechan la posmodernidad, hay algunos que la fechan en el 80, después de la caída, en la década de los 80, de la caída del muro de Berlín. Pero cuando hablamos de revolución sexual es justamente hablar de ese movimiento donde los paradigmas fueron rotos, es decir, el concepto de familia. La gente tenía sexo deportivamente, la gente iba al Capitolio de Washington y hacían campañas. El SIDA comenzó a proliferarse como una enfermedad muy conocida, producto, valga la redundancia, de ese tipo de prácticas. Entonces, eso fue la revolución sexual. La otra parte de tu pregunta es si la homosexualidad existía. Bueno, la vemos registrada hasta en Sodoma y Gomorra y en escritos en egiptología, lo vemos claramente. En las sociedades antiguas, los griegos, para enviar a las personas a la guerra, a los soldados los mandaban a convivir de 6 a 9 meses, donde estaba protocolado que tuvieran sexo entre ellos. Y vemos la cantidad de aberraciones, pero como protocolo social y como norma no era al grado que vemos hoy en día. Pero entonces era una práctica sexual común. O sea, de ahí viene la revolución. Sin duda, era común, pero no era un protocolo social. Okay. En ese caso era un protocolo que se aplicaba justamente a los temas de la guerra, y el racional que ellos utilizaban era: como tú vas a convivir mucho con ese soldado, tienes que aprender todas las intimidades. Eso era lo que los griegos decían. Muy conveniente, ¿verdad? Pero como norma de la sociedad siempre fue algo que era una práctica escondida, por así decirlo. Pastor Víctor, una pregunta. Partiendo de esas explicaciones, ¿cuál debe ser la reacción de la iglesia ante la revolución sexual? Yo creo que un señor, el padre Joseph Ratzinger, ex papa, que está vivo todavía, escribió recientemente una carta donde él decía que muchos de los curas, y si ustedes estudian la historia de los monasterios, mucha gente la enviaban al monasterio, familias de dinero, no por el tema de la curia como tal, sino por el tema de la vergüenza que creaba la homosexualidad, y a muchos que los escondían ahí era para ocultar ciertas tendencias
El señor Joseph Ratzinger en su carta dice que la curia fue permeada por la revolución sexual del 60 al punto de que hoy vemos los escándalos de la pederastia, o sea, el abuso a los niños, en una práctica escalada y monumental, porque la iglesia bajó su estándar moral. Entonces, ¿cuál debe ser la reacción de usted y mía, nosotros que estamos aquí? Independientemente de si pensamos que son bonitos o no, nosotros tenemos que regirnos por la palabra de Dios, que es la norma de normas. ¿Y qué dice la Biblia de la homosexualidad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es qué cosa? ¿Que es mala o que es pecado? No están como convencidos. ¿Qué es lo que dice? ¿Que es mala o es pecado? 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, Romanos capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 2, habla claramente de que eso es un pecado, Apocalipsis. Por lo tal, llamemos pecado a lo que la Biblia llama pecado. Yo creo que no debemos rechazar al homosexual, y esto yo quiero anotarlo aquí y ya no me pregunten más por ahora, pero yo quiero puntualizar esto. En un programa de televisión, en el programa de Freddy, cuando estaba vivo, y cito la fuente porque era uno de los programas más vistos, a mí me hicieron la pregunta: ¿tú crees que la iglesia es homófoba? Mi respuesta fue sí, yo creo que sí. Y eso generó mucho revuelo porque cualquiera puede pensar que nosotros estamos de acuerdo con que la iglesia se ponga a la par con la homosexualidad. No fue eso lo que dije, y lo aclaré en ese lugar, y quiero decir por qué lo traigo a colación. Si a la iglesia llega una pareja homosexual, la gente inmediatamente los mira raro, ¿sí o no? Vamos a ser claros, señores, no se apure que nosotros no vamos y no volvemos, el que se queda con el problema es el pastor. Pero eso no es verdad, que llegan Juan y Antonio y dicen te amo, y llegan y se sientan ahí, y usted dice se corrompió la iglesia. Lo reprende. Que el Señor reprenda al diablo, esta iglesia es satánica. Y cuando viene un político corrupto y se sienta aquí no, pero estoy poniendo un ejemplo. Un político corrupto y se siente y trae un diezmo para la gloria de Dios. Aleluya. Dios usa, dice la hermana Nadia, hasta la piedra. Amén, Señor. Tráelo, amén. Y lo miramos muy bien. ¿No es eso una incoherencia? Se supone que la iglesia es el hospital del pecador. En la iglesia estamos para recibir a todo el que llegue. Lo único que no le vamos a decir lo que él quiere oír, le vamos a decir lo que Dios quiere decirle. Amén. Ya, gracias. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí. No, no puedes. Ok. A mí no me queda claro. No, deja que él quiera agregar algo ahí. Perdóname. ¿Lo coges en serio? No, sí. Mientras hablaba el pastor Víctor, recordaba a Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo en el versículo 16, muchos de ustedes saben, él define el evangelio, ¿verdad? Él dice el evangelio es que poder de Dios para salvación. Y es interesante que cuando él empieza a describir la sociedad de su época, a los hermanos, la sociedad en donde estaban los hermanos de la iglesia de Roma, la sociedad romana, él menciona que esta sociedad cambió tres cosas. En primer lugar, ellos cambiaron la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? En segundo lugar, un verso más abajo, él dice, ellos cambiaron la verdad de Dios. Y finalmente ellos dicen, cambiaron la función natural. Cuando el ser humano, y esto lo traigo a colación por lo que las preguntas que Isaac nos hacía hace un ratito. La realidad es que cuando en cualquier sociedad a lo largo de la historia, que el ser humano quita sus ojos de la gloria de Dios y la pone en el hombre, ha dado su primer paso hacia la destrucción. Siempre ha sido así. En esa época romana, la historia lo evidencia. En los 60, que es el hinge, ¿verdad? La bisagra de la sociedad actual, lo que ha ocurrido es que antes glorificábamos a Dios, antes los gringos glorificaban a Dios, ahora no, espérate, nos toca a nosotros los hombres ahora. Entonces la sociedad se volvió antropocéntrica, centrada en la gloria para el hombre. Cuando eso pasa es sencillo, porque ahora cuando tú y yo discutimos si la homosexualidad, tomando el ejemplo que ponía el pastor Víctor, es pecado o no, bueno, tú puedes preguntarme a mí y yo te voy a decir que sí, pero tú puedes decir, bueno, pero ¿eso en función de qué? No, yo te puedo decir en función de mi estándar moral, que está basado en Dios, etc. Bueno, lo que pasa es que esa es tu opinión. Tú estás buscando la gloria de tu Dios, yo estoy buscando mi propia gloria. Entonces, en función de mi perspectiva, eso no es ningún pecado. Si los dos no queremos, ¿por qué hay algún impedimento de estar juntos? Entonces, al final, no solo se cambia la verdad de que la homosexualidad es pecado, sino que se cambia la naturalidad de ese diseño original. Por eso el apóstol Pablo dice que es un sentido de degradación moral.
Y es lo que actualmente estamos viendo en medio de nuestra sociedad. ¿Cuál es el antídoto? Tu pregunta, ¿verdad? Y agrego también a lo que el pastor decía. Romanos 1:16. Gracias, Leo. Tengo, a propósito del tema de la homosexualidad, una pregunta para Nadia. ¿Es un comportamiento aprendido la homosexualidad o las personas nacen homosexuales? Sabe que eso siempre es el tema de discusión científico, que hay un gen, que no hay un gen, que hay una base neurológica, y realmente no está comprobado bajo ningún criterio científico que eso es así. Ah, mire, es que yo nací, no, puede haber desbalance hormonal, puede haber unas cuantas cosas, pero ninguna prueba que eso lleva a una persona a la homosexualidad. Por lo tanto, es una conducta aprendida, modificada y modelada muchas veces, porque si hablamos del psicoanálisis, Freud, que era el como más controversial en cuanto a lo sexual en su momento, él dice que había un punto donde el niño se identifica con su padre del mismo género, y cuando pasa el Edipo, que alrededor de los 5 o 8 años, se va a identificar con eso. Cuando no lo hace, entonces empieza, él mismo la llamaba las desviaciones sexuales, que eso se abolió esa palabra y no se puede utilizar actualmente. Entonces, para responderte, no existe una prueba científica de que eso ocurra. Porque, bueno, sabemos que el diseño es un diseño. Y una pregunta, Nadia, ¿qué provoca ese comportamiento en sí? Es multifactorial. No puede haber una cosa como tal. Porque, precisamente, el no identificarte con tu, por ejemplo, en mi caso, con mi mamá, o en tu caso, con tu papá, va a haber un rechazo a esa figura. Y lamentablemente, todas estas cosas que han ocurrido es porque queremos dignificar a cada género. Es lo que se quiso en el inicio, que la mujer fuese respetada y que el hombre, pero lamentablemente el machismo, que es una realidad, maltrató a las mujeres, y hubo muchos niños, o hay muchos niños, que en lugar de identificarse con ese papá maltratador, lo rechazan la figura. Y me identifico con la figura de amor, que es la femenina. Entonces, por ahí viene esta distorsión en la concepción del género. Ok. Pastor Leo, ¿qué hacer si estoy teniendo pensamientos homosexuales? No yo, sino alguna persona. No, está bien, tú y yo podemos hablar al final. Ponte claro, ¿viste? Bueno, podemos hablar. Yo creo que hay dos vertientes por donde pudiéramos irnos. Nosotros hemos visto algunos casos en la iglesia, y probablemente algunos de ustedes lideran y son pastores, también han estado lidiando. Pero yo creo que por un lado, definitivamente hay pensamientos relacionados al tema de la homosexualidad que son un pecado. Y quizás aquí no vamos a entrar en profundizar cómo definir cuál pensamiento no, pero hay pensamientos que están basados en la pasión del corazón del hombre o de la mujer, ¿verdad? Que sin invertir mucho tiempo podemos concluir, eso es un pecado. Entonces, si es un pecado, tus pensamientos, la lucha con el tema de la homosexualidad, pues el primer paso es el arrepentimiento, sin lugar a dudas. Obviamente, en el segundo lugar, yo pienso que para eso entonces está la iglesia, el liderazgo, los pastores, las hermanas maduras, dependiendo del caso. ¿Para qué? Para que puedan estas personas, si estamos hablando, ¿verdad?, en el entorno de la iglesia, ¿cierto? Sí, ¿En función de tu pregunta? Sí, pero y también lo hago en el sentido de que no es lo mismo yo confesarte a ti, por ejemplo, como líder de jóvenes, que tengo un pecado de ver pornografía, por ejemplo, a decirte, mira, me están gustando los hombres. O sea, entiendo que poniéndome en ese zapato, el hombre se cohíbe más de hablar. O sea, sí, tú claro. recomiendas que él, o sea, estamos hablando de un escenario en que la persona sea cristiana. Ok, pide perdón porque tiene esa tentación, pero ¿qué él hace después? ¿Y qué es lo más recomendable? ¿Que se acerque inmediatamente? Ahí es que voy. Yo pienso que él tiene que entrar en un proceso de consejería en particular para tratar con esa situación que se está dando en su vida. Porque por otro lado puede ser, y este es el otro escenario, que sean simplemente tentaciones en cuanto al tema de la homosexualidad. Para nosotros es muy común lidiar con el tema, de hecho en nuestras propias vidas muchas veces, distintos pecados. Por poner el ejemplo del el pecado de la inmoralidad sexual. No, estoy teniendo pensamientos inmorales, pero tú estás dejando que ese pensamiento se forme una película, se haga una historia en tu mente. No he llegado ahí, bueno, pues entonces desde que llegue el pensamiento, ¿qué dice la palabra? Bueno, tenemos 2 Corintios 10, verso 1 en adelante, ¿verdad? Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero vamos a trabajar eso, a ver qué sucede.
Porque si estás siendo tentado en esa área, es porque hay un deseo en tu corazón. Obviamente nuestro corazón es caído, pero probablemente vamos a ver cómo está tu comunión con el Señor, vamos a ver cómo está tu pasión por el Señor, porque si tu pasión por Dios es grande, cualquier otra pasión se va a estar un poco más pequeña. Entonces vamos a tener un poco más de fuerza para resistir la tentación. Al final, cualquiera de los dos casos, sea que estés en una situación de pecado en términos de homosexualidad, con pensamientos o no, o sea que simplemente estés siendo tentado, yo pienso que debe terminar en el punto de vamos a lidiar contigo, para poder profundizar, para poder ir al fondo del asunto. ¿Por qué está sucediendo eso? No simplemente dejarlo y que la persona luche sola. No, nosotros necesitamos abrazarla y darle un seguimiento, prácticamente hacer un pastoreo de la vida de esa persona. Y hay muchas maneras prácticas de hacer eso. Pero definitivamente tenemos que... Primero, esta persona tiene que acercarse. En segundo lugar, que yo pienso que es el reto más grande que tenemos, nosotros, los que hemos sido llamados a servir a la iglesia local, tenemos que estar preparados para saber cómo lidiar con estas personas que lidian o luchan con esas tentaciones. Quería agregar, desde el punto de vista terapéutico, a veces pasa en los adolescentes sobre todo que yo pensé esto o tuve esta experiencia, entonces soy homosexual. Y hay una inclinación a adoptar esa etiqueta. Y realmente, y voy a poner un ejemplo, tal vez no es exactamente lo mismo, pero que yo piense, me provoca matar a fulanito de tal, no quiere decir que yo sea una asesina, aún. Entonces, que haya una fantasía o un pensamiento homosexual no determina que hay esa orientación. Claro. Entonces, allí es donde hay que intervenir. ¿Qué es lo complicado? Que precisamente como cristianos, homofóbicos, intolerantes, porque es así, el niño, por ejemplo, un niño cristiano o un adolescente cristiano, no hay el momento ni la apertura para expresar eso. Ok. Bien. Yo quisiera aportar algo, volver sobre el punto que Nadia tocaba en materia de si el homosexual nace, que Carla hacía la pregunta, ¿nace o se hace? Y puntualmente Nadia decía, bueno, no existe un gen. Y ese es el debate que hemos sostenido por tiempos, porque el debate cambiaría solo a un tema teológico si existiera una predisposición genética. Me explico, seguiría siendo pecado para los que creemos en la Biblia, sin embargo eso cambiaría la estructura del discurso. Mientras tanto es simple y llanamente una inconducta o una conducta adquirida. ¿Usted ha visto niños que desde pequeño le gusta robarse cosas? Respóndame como un amén, como lo evangélico, que yo así que entiendo. Tú te robabas, la que dijo amén, cosita. Ese amén salió del corazón. ¿Usted ha visto niños habladores? O sea que, perdón, que le gusta decir mentiras de chiquito. Mentirita. Habla Jehová. ¿Y por qué usted los corrige cuando ve esas cosas? Porque son cosas que lo van a llevar moralmente y en nuestro caso, bíblicamente, a algo mal. Entonces, igual con la homosexualidad, eso es algo que necesita ser corregido conductualmente. Y ahí entra el tema de la consejería. Y el otro aporte brevemente, porque ya me están haciendo señas, es que la iglesia tiene que fomentar y practicar lo que dice Santiago 5:16, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas. Si Leo plantea, bueno, tiene que venir la parte de consejería, sí, pero dentro de ti debe haber la capacidad de confesar que estás lidiando con algo. Y lamentablemente, como dice Nadia, en nuestras iglesias y en nuestros círculos, usted decirle a una gente, oye, estos ojos míos tienen problemas. ¿Cuántos pecan en este lugar? ¿Quién dijo amén? Nadie tiene miedo, ¿verdad? Porque ¿quién me está mirando? ¿Quién me está mirando? ¿Quién me está mirando? ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 10? Que no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto, ¿qué cosa? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tal, el pecado es algo universal. ¿Y qué quiero decir? Que la iglesia tiene que aprender a confesar su pecado y a crear el ambiente donde yo pueda ir donde el pastor o donde un líder o donde un hermano maduro en la fe a decirle, oye, tengo problemas. Si es de homosexualidad, porque hemos hablado de conducta homosexual enfocado en hombre, usted puede tener problemas de lesbianismo, así como puedes tener problemas de mentira o de hipocresía o de chisme. Vamos a... Okay. Aleluya. Una pregunta, Pastor Víctor, para que se quede hablando. No. ¿Por qué debe estar la iglesia en contra del matrimonio homosexual? Y quiero hacer una aclaración.
Ya los homosexuales andan juntos, viven juntos, duermen juntos, van al supermercado juntos. ¿Por qué oponerse a que legalmente ellos se casen? O sea, Bueno, hay un principio en las democracias y es que la mayoría siempre domina a la minoría. De eso se trata la democracia. El favor de los muchos ejerce sobre el favor de los pocos. En nuestro país el 70% aproximadamente de personas asume una fe católica o protestante o se identifica con la palabra de Dios. Toda acción legal y todo tema cívico y todo tema que tenga que pasar por el Congreso se supone que representa la voluntad popular, y yo quiero decir como cristiano que mi voluntad está sujeta a la voluntad de la palabra de Dios y que esas legislaciones no van de acuerdo a lo que yo creo como ciudadano. Y si el 70% de nosotros no estamos de acuerdo con eso y estamos a favor de la Biblia, decir que sí a la legalidad de algo simple y llanamente por el hecho de que la gente lo hace, estamos abriendo una caja de Pandora para que el que mata, simple y llanamente porque mata, entonces nosotros le demos la libertad. Un homosexual en un debate respondería: mira con qué nos comparan, con asesinos, por eso es que son intolerantes. Sí, sí, sí. No, simple y llanamente que el homicidio y la homosexualidad, la Biblia los coloca en pecado. Y Muy yo bien. estoy ateniéndome a lo que dice la Biblia. Recordar al público que pueden hacer sus preguntas, ya casi estamos entrando, en donde estaremos leyendo las preguntas del público. Y antes de cerrar este bloque, ¿cómo puede la iglesia apoyarse de uno de los ejes de esta actividad, que es la predicación expositiva, para poder contrarrestar o equipar a la iglesia? ¿Cómo puede ser una herramienta la predicación expositiva, Pastor Víctor o el Pastor Leo, para estos temas? Bueno, definitivamente mencionaba al principio que la respuesta para la sociedad, para cualquier época, para la sociedad en que nos toque vivir, es el poder de la palabra de Dios. Hay un solo mensaje, lo conocemos otra vez, que tiene el poder para salvar al hombre. Ese es el mensaje del Evangelio. Otra vez, Romanos 1:16. Hay una sola palabra que tiene poder para transformar el corazón del hombre, y esa es la palabra de Dios, la que usted y yo tenemos. Lo que yo pienso que nosotros necesitamos elevar un poco más la confianza como cristianos en la palabra de Dios. Okay, nosotros vivimos en medio de una cultura evangélica en toda Latinoamérica que celebra muchas cosas y muchas prácticas que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Cierto? Usted cree en la Biblia, ¿verdad? Nosotros, lo que nos une como creyentes, como cristianos, es que creemos en las Escrituras y nos paramos sobre ellas. Y una tarea de la iglesia local, acuérdense que la iglesia es usted y yo, es ser columna. De hecho, no es una tarea, es parte de la identidad de la iglesia, es columna y baluarte de la verdad. O sea, usted y yo tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo, por medio de nuestra vida, por medio de la proclamación de la palabra, que hay un Dios que diseñó todo lo que existe y le pertenece todo lo que existe. Y por tanto, la gloria le pertenece también. Pero eso es parte de la tarea que debemos ocupar. Entonces, ¿por qué mencionar todo esto? Bueno, porque nosotros necesitamos elevar la confianza en las Escrituras. Y ahí viene el elemento del tipo de predicación expositiva. Ustedes los predicadores saben que se nos enseña una serie de tipos, ¿verdad? De formas de predicar. Hay una predicación temática, hay una predicación alegórica, hay una predicación expositiva. Lo que estamos proponiendo, digamos, en este conversatorio es, nosotros necesitamos regresar ahí. La pregunta es: ¿qué es la exposición o la predicación expositiva? No es más que presentar el texto como el texto dice que es, bajo la estructura que el texto tiene y proclamando el mensaje que el texto dice. Eso en español lo que significa predicación expositiva es exponer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos sucede muchas veces? Bueno, que nosotros predicamos o cuando queremos decir algo buscamos un texto para darle apoyo. No sé si le ha pasado. Usted se ha enamorado, no sé, los jóvenes por ejemplo. Usted está enamorado y está buscando, wow, pero, o sea, Señor, háblame un texto, o sea, ilumíname. Sí, la sierva está por ahí atrás. Déjame ver qué texto yo puedo utilizar para apoyar digamos, mi presentación de la palabra. Pero yo lo que quiero decir es que las chicas que están aquí, poniendo este ejemplo, ¿verdad? Yo estoy soltero, estoy disponible. Dios me ha dado la capacidad de ser como un David para golpear a Goliat, ¿verdad? Matar a Goliat, volarle la cabeza.
Y yo tengo esa fuerza porque estoy en Dios. Entonces yo quiero este texto, no para enseñar lo que exactamente quiere decir ese texto, sino porque yo quiero decir algo. Estoy poniendo un ejemplo que es muy común en el contexto juvenil, ¿verdad? Como ilustración. Pero lo que quiero decir es, no es que yo tengo que buscar un texto para yo decir lo que quiero decir. Yo necesito exponer lo que el texto realmente dice. Y ahí viene el tema de las leyes o los principios de interpretación y aplicación de las escrituras que yo necesito considerar cuando voy a exponer la palabra de Dios. Hay un poco de teoría, pero yo pienso que eso puede ayudar ¿Tú vas a aportar algo? Sí, yo creo que es genial. Mucha gente se pregunta por qué revolución sexual, ideología de género y predicaciones positivas. No es la única manera y no es, o sea, una predicación alegórica no es que necesariamente es mala. Una predicación, agárrame, una predicación, gracias. Una predicación temática no es mala, pero no sé si conocen de predicadores que le dicen, mira lo que vamos a hacer. Si tú siembras una jipeta, Dios te va a dar un dealer. ¿Te ha oído gente así? Te ha puesto algunos canales de televisión que le dicen, da una ofrenda de pacto ahora mismo, siembra tu casa, trae todo lo que tú tienes en el banco, mira, todo lo que tú tienes en el banco, absolutamente todo, y todos sus sueños se harán realidad. ¿No han oído eso? Ustedes aquí en Moca están muy bien entonces. Hemos visto a Dios como el genio de la lámpara de Aladino. Señor, dame un marido, dame un marido, dame un marido. En el nombre de Jesús yo arrebato, yo ligo, yo declaro, yo profetizo, yo lo piso, yo lo... Entonces, usamos la Biblia para satisfacer nuestros propios deseos. Y la Biblia no fue creada para satisfacer nuestros deseos. La Biblia fue creada para comunicarnos a Cristo, su voluntad, su plan, su propósito redentor, que es mucho más amplio que nuestra voluntad. ¿Nos habla Dios de nuestros planes personales? Sí. Él es capaz de hablarnos de todas las maneras posibles, pero el problema de la ideología de género, de la revolución sexual en nuestro contexto es teológico, y si no vamos a la Biblia como la Biblia es, no lo vamos a enfrentar como debe de enfrentarse. Esto y cualquier tema en la iglesia se debe enfrentar con la palabra de Dios, sola escritura. Bien, brevemente, para que seamos concisos con la respuesta, porque casi me están tirando el iPad allá, la gente del tiempo. Yo te agarro eso ahora. El tema del aborto y el empoderamiento femenino. Nadia. La pregunta. ¿Es el empoderamiento femenino algo bíblico? O sea, ¿está bien a los ojos de la Biblia? Bueno, personalmente, empoderamiento a mí. O primero sería bueno definirlo para Ok. que todos puedan entender. El empoderamiento está muy de moda. Vamos a ver cuántas mujeres empoderadas hay aquí. Bueno, Están malo. sumisas toditas. Porque lamentablemente, y yo conversaba ayer precisamente con mi hija, que en lugar de dar valor a la mujer y a sus roles y a su diseño original, estamos compitiendo. Y lamentablemente Dios no nos diseñó así. Y nosotras mismas, si fuésemos un poquito más allá, estamos saboteándonos. Porque la relación de pareja o de hombre y mujer son interdependientes. Y queremos ser independientes. Y en esa independencia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los hombres no son dados a ayudar y a hacernos sentir bien. Los hombres de Moca sí, suapean, limpian, Los de allá friegan. afuera, los de allá. Entonces, cuando nosotras nos empoderamos, hacemos todo por nosotras mismas, no necesitamos a los hombres, los estamos dejando afuera. Y era lo que ellos siempre querían. ¿Sí o no? Alabanza. Entonces, el empoderamiento, más allá, yo lo veo como concepto suave, puede ser bonito y chévere que tú tomes tu valor, suba tu autoestima, eso está bien. Pero cuando está para pisar al otro, que es lo que muchas veces se ve, yo soy más grande que los hombres. Entonces, no es eso. El empoderamiento es tomar el poder ¿de qué? ¿De tu propia vida o de qué? Por un lado. Entonces, bíblico no creo que sea, porque es que la cabeza de la mujer es el hombre, Aleluya. aunque nos duela. Amén. Bueno, Lamentablemente, ¿Tú quieres votar? como el hedonismo, como tú decías,
todos tenemos esa inclinación por el pecado de autocomplacernos. Y a veces la palabra de Dios no nos complace, porque la Biblia no quiere placer, quiere obediencia. Cuando tú haces lo que quieres es placer, y Él nos pide obediencia. Bien. Señores, ya el público nos ha escuchado bastante y quiere que sus preguntas sean escuchadas. Por eso... Dame un segundo, Ok. ustedes van a preguntar todo lo que ustedes quieran. ¿Han hecho congresos de mujeres en Moca? En la capital, allá, congreso de guerra de mujeres de alto nivel. Ponen los casos. Y Jehová, y tú eres cabeza y no cola. Llegan a la casa, no fríen ni un huevo. No, yo soy cabeza y no cola. Usted fría su huevo, usted ahora, yo estoy empoderada, es viga, y por ahí se van. ¿Es eso o no una distorsión? ¿Es correcto el machismo en la iglesia? Yo soy cabeza y usted hace lo que yo quiera. Entonces, ni lo uno ni lo otro, sino ir a la palabra de Dios que asigna roles. La mujer tiene un rol en la creación y el hombre tiene otro rol en la creación. Por eso debemos ir a lo que dice la palabra de Dios para mantenernos en orden con Dios. Bien, vamos a pasar a la pregunta del público. ¿Es la homosexualidad un espíritu, un demonio, por ponerlo en otra palabra? ¿Quién le quiere responder? Porque esa fue una pregunta como... Tú, Leo, que te veo como... Yo puedo responder, pero quizá el pastor que Que más está experto función en- pastoral. No, yo creo que, o sea, definitivamente en las escrituras tú puedes observar que Satanás tiene poder. Eso es una realidad. ¿Okay? Yo creo que, como mencionaba al principio, nuestro problema como cristianos a lo largo de toda la historia es el desbalance. O nos vamos a un lado o nos vamos al otro. Hay una porción de la iglesia que dice no hay influencia demoníaca. Sí hay influencia demoníaca. Hay otra posición de la iglesia que ve el demonio hasta en la sopa, como decimos, ¿verdad? Entonces son extremos. Entonces yo creo que nadie, ¿verdad?, explicó muy bien de dónde viene el tema de la conducta homosexual. Okay, yo pienso que eso, hay un espíritu aquí de Biblia. Biblia en el piso. El diablo está operando aquí, Bueno. tumbándonos la Biblia. Está operando. Mira. Para seguir con las preguntas del público, Pero déjame terminar la idea. Espérate. Entonces, yo pienso que sí, o sea, yo creo que ella lo explicó claramente. Por otro lado, sí, Satanás es el príncipe de este mundo. Y de alguna manera él va a promover la práctica. Entonces, yo pienso que la influencia satánica está ahí en cambiar manipular el lenguaje, como hablamos, o como cuando hablamos del tema de la ideología de género, promover por medio de comunicación artistas, promover gente de farándula, políticos en otros países, de alguna manera resaltar que la vida homosexual es la que tú deberías asumir, de alguna manera. Entonces, eso es una influencia demoníaca. Pero es una influencia, pero no un espíritu. ¿Perdón? Es una influencia, pero no un espíritu. ¿O sí? En la vida de la persona es una conducta, sin lugar a dudas. Pero yo estoy tratando de definir, porque es que las dos cosas son reales. Lo que tenemos que quedar claro es, como mencionaba también Nadia ahorita, vuelvo y digo, ella lo explicó claro, hay una conducta aprendida, pero nosotros no podemos decir que Satanás no está promocionando esa práctica. Lo mismo que el adulterio, lo mismo que el feminismo, lo mismo que el machismo. Claro, ¿Me pero explico? entonces- Pero no es que, ese tiene un demonio de homosexualismo. Ok, o sea, Porque tú no lo encuentras en la escritura eso. sí. Es Sin una embargo, conducta... Si es una inconducta, perdón que te interrumpa, nosotros podemos ver también que la Biblia muestra espíritus de mentira. Por ejemplo, que Jehová envió un espíritu de mentira para que confundiera a X profeta. Lo vemos como un espíritu, pero la mentira como tal es una inconducta. En un creyente, y esto es un debate teológico que hemos visto a lo largo de este tiempo por las prácticas de muchas iglesias, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? Si usted tiene pensamientos homosexuales y usted es cristiano, y circunscribiéndonos al tema del homosexualismo, sin duda alguna que eso no puede ser un espíritu. Donde esté el Espíritu de Dios no puede operar internamente un demonio, porque usted, donde está la luz no existen tinieblas. Entonces usted puede ser oprimido de fuera, de cualquier cosa, cualquier influencia, como decía Leo, pero en su vida, el que gobierna su corazón, Efesios 1:13 dice que hemos sido comprados, ¿verdad? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tal, no hay manera de que un creyente tenga un espíritu que no sea el de Dios. Y si hay un creyente
que tiene un espíritu que no es el de Dios, entonces tal creyente no ha sido regenerado y no ha sido convertido por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces esos cultos de liberación, de vamos a sacarte al diablo, y la gente hace de eso un círculo vicioso en su vida. Y es más fácil porque yo tengo problemas de carácter en un sentido en mi vida. Y para mí sería muy bueno si el pastor Oscar me invita a su cuarto, a su oficina y me dice: no te preocupes que tu problema lo vamos a resolver con un saco de palo, vamos a resolverlo con 7 libras de aceite, te vamos a ungir, sal de ahora demonio en el nombre de Jesús. Créame que yo lo voy a coger si eso resuelve mi problema. Pero el carácter va a tomar toda una vida forjarlo y doblegarlo a los pies de Jesucristo. Bien. Siguiendo con las preguntas del público, aquí hay una pregunta para Nadia que hace referencia a que si la violencia intrafamiliar ejercida por cualquiera de la pareja o también la crianza unidireccional por la madre solamente, por ejemplo, ¿esta está desviando la identidad del género? Podría, sí existe la posibilidad. Sin embargo, no es el único factor ni es determinante, porque cuántas mujeres han criado a sus hijos y no son homosexuales ni tienen ninguna tendencia de ese tipo. Lo que sí es que cuando no hay un modelo masculino al cual identificar, es más difícil. Por eso, por lo menos yo en consulta, apóyate en tu hermano, en tu papá, en el abuelo. Incluso nosotros como cristianos, el pastor, los líderes pueden ser un modelo a seguir para los niños y para las niñas también. Yo, a manera de reflexión, nosotros como adultos, que ya somos adultos, casi todos los que estamos acá, estamos siendo un hombre o una mujer como Dios nos ha diseñado, o somos un modelo que nadie quiere imitarnos, y eso es nuestra responsabilidad, ser esa persona digna para que alguien se identifique conmigo. Soy una mujer de Dios para que las niñas que vienen se identifiquen conmigo. En esa misma línea, tengo otra pregunta del público, Nadia, para seguir con la hilaridad del tema. ¿Cómo manejarlo? Perdóname, pero yo quisiera agregar algo. Adelante. Más que agregar, yo quisiera enfatizar algo que decía Nadia. Ahí es que está la belleza de la iglesia local, yo pienso, porque como cuerpo de Cristo, nosotros podemos darnos soportes el uno al otro, hermano. Una mujer soltera, ¿verdad?, con un hijo que tiene un papá irresponsable, nosotros estamos ahí para eso. O sea, nosotros debemos asumir nuestro compromiso con el Señor de ayudarnos el uno al otro. Nosotros somos la iglesia de los unos y los otros. Es una frase repetitiva en todo el Nuevo Testamento y muchos de ustedes saben. Pero nosotros tenemos que apreciar eso. Nosotros tenemos que aprender a apreciar la iglesia local. Pero es para eso, para darnos soporte el uno al otro, para ayudarnos, para caíste, te levanto, no para caíste, te pisoteo para que te hunda más. No, caíste, te levanto. Tú tienes una necesidad como esta, bueno, yo te voy a soportar. Aún las necesidades económicas, es el ejemplo de la iglesia primitiva, claro. Cierto, que yo pienso que la idealizamos mucho, pero hay un buen ejemplo ahí. O sea, tenían todo en común, creo que dice el libro de los Hechos. De manera que lo que quería era destacar eso, que nosotros tenemos que seguir apreciando todavía aún más el valor que tiene la iglesia local. Como ha quedado claro acá, la familia cristiana no está ajena a que se puedan dar casos de homosexualidad en la familia. Y tengo una pregunta del público en esa misma línea que dice: si tengo un hijo que es homosexual, ¿tengo que tratarlo diferente frente a sus hermanos porque quiso ser diferente a ellos? ¿Qué debo hacer? Me imagino que ahí podemos ver el punto de vista de Nadia y también el punto de vista del pastor Víctor. Tiene que haber un abordaje, un acompañamiento. Busca un profesional que te ayude y te apoye, porque hay varias cosas que hacer. Yo personalmente he atendido más chicas homosexuales que chicos. Y cristianas también de la iglesia. Y yo tiendo a trabajar con el niño mostrándole un futuro. ¿Qué futuro? Que no hay, por lo menos neurológicamente hablando, una forma en que antes de los 21 años tú estés claro con tu identidad de género. Eso dice la ciencia, eso dice la teoría. Entonces, es una forma de abordarlo, porque ¿qué pasa con esas conductas? Los niños, todos sabemos que han llegado hasta el suicidio porque son atacados en casa, y no solamente por los cristianos, por familias rudas o intolerantes. Entonces, tiene que haber un abordaje multidisciplinario. Si estás en la iglesia, apóyate en los pastores, en los líderes, en los consejeros, porque necesitamos ayudar al niño. También
explorar qué experiencias él ha vivido, porque muchos casos de homosexualidad tienen que ver con abusos, violaciones, y cuando el niño es utilizado de esa forma, confunde el concepto de amor y sexo en su concepción. Lamentablemente, como papás a veces no hablamos de eso, no hablamos de esos temas, y se vuelve un desastre en esa mente de muchas cosas: qué es el sexo, qué es el amor, qué soy yo, qué no soy. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la actualidad, más que promover la tolerancia a las ideologías de género o a los géneros que existen, se está promoviendo que seas homosexual, transgénero, transexual, y ahora hay un montón de letras, LGBTQI, que tú dices, oye, ¿cuántas letras le van a poner a eso? Son muchas, son muchas. Antes era LGBT, ahora creo que son 7 letras. Entonces, nosotros como cristianos no sabemos ni siquiera eso. Y la gente está llegando a la iglesia, ¿y qué le vamos a decir? ¿O qué posición vamos a tomar? ¿Tú ibas a decir algo? Lo que Carla me incluyó y me quedé pensando en lo que Leo decía sobre el valor de la iglesia local. A Ilsa, que es de esta iglesia de Torrente de Vida, cuando llegó a nuestra iglesia, todos los que se muden allá tienen obligatoriamente que ir a Comunidad Bíblica de Fe en Santo Domingo. Eso es una norma establecida entre el pastor Oscar y yo. Pero a Ilsa, cuando llegó allá, ella decía, mira, yo soy madre soltera y las iglesias no tienen programas para las madres solteras. Y a mí eso me lo dijo hace muchos años y nunca se me ha olvidado, porque si hacemos un repaso de la iglesia antigua, la iglesia de otra sociedad era una iglesia que atendía los problemas de los jóvenes y tenía sociedades de jóvenes. Y en nuestro país el concilio o las iglesias más trascendentales fueron las iglesias pentecostales, sobre todo las denominaciones Asamblea de Dios y luego Iglesia de Dios, y en otro contexto las iglesias metodistas. Sociedad de jóvenes, sociedad de damas, sociedad de caballeros y sociedad de niños. ¿Qué pasa con los divorciados en la iglesia hoy en día? ¿Qué pasa con las madres solteras? ¿Qué pasa con los que están lidiando con situaciones? La iglesia tiene que poder ofrecer respuesta a los problemas que está enfrentando nuestra sociedad. Entonces, tenemos que aprender el valor de la iglesia local, entendiendo que somos parte de un cuerpo que se supone que viene a ayudarnos a ser mejores en Cristo y a cargar juntos nuestros problemas, no solo a levantar las manos y a decir alabado sea Dios. Eso tiene que reflejarse. Lea 1 Juan, el amor entre hermanos es elemental para el éxito de nuestra vida cristiana. Bien, una pregunta del público para el pastor Víctor. ¿Cuál es su opinión en cuanto al aborto si la vida de la madre está en peligro? Esa es muy clásica, muy buena y parece capciosa. Los famosos 3 causales que están actualmente operando en la reforma del código tienen mucho que ver con la deformidad, el riesgo que pueda tener la madre, entre otros, y la violación, ¿verdad? Y el incesto. Casos de violaciones son menos del 1%, lo cual legislar en favor de un 1% es algo absurdo a nivel de leyes. Y número 2, hablar de violación, cuando se habla de abortos, usted está hablando de abortos per se, usted está hablando de un trauma, y los psicólogos pueden hacer mucho énfasis en esto. Nosotros lo que estamos planteando socialmente es resolver el problema abortando, lo cual implica traumar a una persona más. Eso es en el caso de la violación. La sociedad tiene que poder ofrecer orfanatorios y ese tipo de cosas para mitigar estos males. Ahora, la pregunta puntual es, ¿qué hacemos con el aborto si la vida de la madre está en riesgo? Cantidad de cirujanos que trabajan este proceso, ¿verdad?, de parto, ginecobstetras, lo que afirman es que son pocos los casos en los cuales la madre se encuentra en riesgo, literalmente. Pocos los casos en los que la madre se encuentra en riesgo. Plantean ellos también que el cuerpo humano tiene un mecanismo de defensa, claro, para él mismo ir planteando lo que va a pasar. Si el cuerpo no puede retener al bebé, entonces ahí hay un tema que el mismo cuerpo lo está eyectando por un tema de defensa. Nosotros decir que debemos crear un código que le permita
a la mujer decidir qué hacer, como se aprobó en Estados Unidos ahora, que hasta los 9 meses usted puede decidir matar, porque eso es un asesinato, usted matar a una persona que está latiendo, es crear y fomentar una cultura de muerte, y desde el punto de vista de nosotros como creyentes no debería pasar ni siquiera por nuestra cabeza ese tipo de predicamentos. Sí, pero aunque sea menos de un 1%, en ese caso de que la madre sí o sea, su vida está en peligro por el bebé, ¿qué vida tiene prioridad? O sea, ¿qué se hace en ese Yo caso? pienso que eso ya es una decisión del profesional. En ese caso, que no es una legislación, sino es un tema técnico, médico, en el quirófano o antes, eso es un tema ya del profesional de la salud, que se debe confiar en su criterio, y de la madre. Ya eso es un tema de la práctica, pero como un tema legal, de reforma y de planteamiento de ética y conducta médica, eso entonces lo que tú estás abriendo la puerta es que se cemente lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día, de que las clínicas abortistas estén abiertas. En Estados Unidos, desde el 70 hasta acá, desde el caso de Roe versus Wade, hemos visto más de 50 millones de abortos registrados que vemos en Planned Parenthood y en los hospitales que se registran, porque el que aborta allá no tiene obligación de registrar el aborto. Y nosotros criticamos a Hitler de genocida porque mató 6 millones de judíos exageradamente. Con esto no estoy diciendo que Hitler actuó bien. Y adoramos y alabamos a los gringos que han matado más de 50 millones de niños desde el 70 hasta acá. Eso es una contradicción y una incoherencia. Nadia, ¿te ibas a agregar algo? En mi experiencia y de lo prevalece por lo general la vida de la madre en caso de esos riesgos. Sin embargo, hay la oportunidad para el padre, si está presente en la familia, de tomar la decisión cuando hay ese riesgo, un riesgo real. Y lamentablemente para las personas pro aborto, para la gloria de Dios, muchas veces se salvan ambos. Muchas veces, porque son casos muy... Sí, muy mínimo. Exacto, entonces a veces es como rebuscar o llover sobre mojado, porque no hablamos del max, de lo más grande, que de esas cosas pequeñas. Sí, yo quiero agregar solamente que nosotros tenemos que entender que hay una estrategia detrás de todo este tema de revolución sexual y ideología de género, y está muy relacionado con esto, y es la manipulación del lenguaje. Hay muchas falacias de la comunicación utilizadas detrás de todas estas proposiciones. Hay mucha inversión de dinero, hay multimillonarios, hay una meta de ser alguien supranacional, no es un asunto solo nacional. No es un problema de la izquierda, es un asunto supranacional, es un grupo de gente que quiere mover la sociedad hacia otro orden, un nuevo orden. Y ese orden implica, por medio de la ideología de género, destruir, deconstruir lo natural. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que lo que dicen en la prensa no necesariamente es así. Nosotros necesitamos ser juiciosos. El filtro de nosotros es la palabra de Dios, y el pensamiento cristiano tiene que ser, espérate, yo tengo que filtrar lo que dice. Hay que tener la actitud de los bereanos, no solo cuando se predica, sino cuando se presenta cualquier información que dice una fuente es verdad. ¿Me voy a entender? Nosotros tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Nosotros estamos llamados, de hecho, a desarrollar el pensamiento crítico. Ante cualquier información, yo necesito evaluar eso. Y parte de lo que sucede detrás de todo este movimiento es eso. Así es. ¿Cuántos han oído hablar de Quiéreme como soy? ¿Verdad? Excelente evento que se hace en favor de los niños con síndrome de Down. Hay otra fundación que se llama Yo También Puedo, que tenemos, que somos amigos ministeriales, digamos, y trabaja con niños que tienen deformación neurocerebral o parálisis cerebral. Y son actividades bonitas, ¿cierto? Y las apoyamos, pero es contradictorio que querramos promover un código que diga que esos niños no valen la pena traerlos al mundo, por lo tal debemos abortarlos. Discúlpeme, pero eso es una gran incoherencia de parte de nuestra sociedad. Vamos al Estadio Olímpico, lo llenamos y nos tiramos fotos. Muchos influencers que le pagan su dinero y se tiran fotos en esta causa, Quiéreme como soy. Sin embargo, son los primeros que cuando hablan del aborto como derecho de la mujer, enfatizado en las causales, dicen que se debería hacer. La iglesia no está para eso. Y todos saben, yo he tenido la oportunidad de pastorear familias que tienen niños con situaciones especiales, y el testimonio de ellos para nosotros como iglesia siempre ha sido
madres ejemplares y padres ejemplares que dicen que si pudieran tener la oportunidad de volver a tener un niño así, lo volvieran a tener. Entonces, ¿qué cultura vamos a elegir nosotros? ¿La de la vida o la de la muerte? Josué, yo los pongo hoy delante del monte de la bendición y delante del monte de la maldición. Mi casa y yo serviremos al Señor. Leo, una pregunta del público que enfatiza bastante y tiene mucho que ver con el comentario anterior que hacías. Y dice que si podría ser la revolución sexual un asunto político, ejemplo, es promovido por mujeres lesbianas, porque muchos gobiernos lo apoyan. Bueno, otra vez, más que un solo gobierno, es un asunto supranacional, está fuera de la nación. Usted lo puede comprobar, ahí están las informaciones en la internet. Busque un par le voy a dar un dato. Hay un libro que se llama Memorias de los Rockefellers. ¿Usted sabe quién es Rockefeller? Bueno, uno de los tipos más millonarios del mundo. Entonces, tiene como 900 páginas pero dicen que, yo no lo he leído, pero estuve revisando una reseña. Dicen que dice muchísimas cosas sin interés, pero en un momento él mismo declara la realidad siguiente, y voy a parafrasear. Él menciona que mucha gente había especulado y lo había acusado de que él tenía un interés transnacional, un interés por encima de la nación, que él estaba subvencionando, fondeando, ¿verdad?, invirtiendo dinero en una causa que tenía que ver con modificar todo lo que, en español lo que estamos hablando, toda la ideología, la naturaleza del ser humano, el diseño del ser humano y moverlo en otra dirección. Y él confiesa diciendo, yo soy culpable de eso. O sea, en otra palabra, es cierto, yo estoy haciéndolo y yo estoy de acuerdo con eso. Busca una entrevista en YouTube a George Soros, por ejemplo, que es otro de el millonario número 29, creo que fue hace un par de años, un judío que nació en Hungría, vive en Estados Unidos, un hombre que tiene muchísimo dinero. Abiertamente es una persona que está apoyando la ideología de género. Y entre otros filántropos multimillonarios. Entonces, al final, usted puede concluir claramente cuando uno hace ese tipo de investigaciones, esto no es un asunto solo de una nación. Ahora, ¿qué está sucediendo en nuestra sociedad ahora mismo? Bueno, en Latinoamérica, todas estas comunidades, o más bien fundaciones europeas, están invirtiendo dinero en nuestras naciones. Y van y se reúnen con políticos, diputados, senadores, y los compran con dinero. ¿Para qué? Para que apoyen sus causas. Y eso es lo que ha pasado en muchos de los países de Latinoamérica. Mire hacia Argentina, por ejemplo, cuando se aprobó el aborto, ¿en qué estaba sucediendo políticamente? Bueno, Kirchner, ¿verdad? La nación estaba vuelta un etcétera económicamente. Y de repente decía alguien, bueno, ya parece que se levantó un día y dijo, pero yo quiero que aprobemos lo de la homosexualidad. ¡Pum! Se aprobó. El ejemplo es de la homosexualidad, no del aborto. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, estaba el FMI, ¿verdad?, el Fondo Monetario Internacional, estaban otros organismos internacionales invirtiendo y poniendo condiciones para que los países necesitados puedan recibir esas inversiones. Entonces, al final, bueno, el otro elemento es el tema de la soberanía nacional. Fíjense que eso es una discusión pública, o sea, hay mucha injerencia en muchas naciones, no son las nuestras. En otras muchas naciones, ese famoso proyecto de migración, de sacar refugiados de una nación, mandarlo para otro, todo eso forma parte de un mismo muñeco. Entonces, al final, hay un impacto en la política, claro, porque son los políticos que guían la nación. Y cuando ellos son corruptos, que tristemente por lo general es así, pues es muy fácil comprarlos y promover leyes y regular este tipo de comportamientos y conductas que son contra natura. Pueden ver también las declaraciones del Cairo del 1994 de la ONU. Hay objetivos muy claros sobre el tema de la ideología de género. Pueden entrar a los objetivos del milenio. Hay un lobby activista que se está haciendo en todos los congresos porque esto atiende a intereses mundiales. Es una agenda, y es una agenda insuflada por el mismo enemigo, por el infierno. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos y hacer. Usted le puede llamar a la luz de su palabra, le puede llamar a la luz de tu palabra, le puede llamar torrente de tu palabra, como usted quiera. Pero la iglesia tiene que levantarse, porque así como el enemigo tiene una agenda, la iglesia está llamada a imponer la agenda de Cristo y del Evangelio en la tierra.
Sí, yo quisiera agregar una nota de esperanza para nosotros. Cristo dijo, de todas las instituciones que se han creado, Cristo dijo de la iglesia prevalecerá, ¿verdad? Ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Eso no significa que lo van a cerrar la puerta, no es que todo tiene que abrirse porque Cristo va a cumplir su propósito. El evangelio se va a predicar en todo el globo terráqueo. Puede venir ideología de género de ideología, se pueden venir maquillados, haciendo pantomima, haciendo como sea. La iglesia va a prevalecer porque Cristo es quien va adelante. Entonces es una nota de esperanza, porque en medio de todo esto que estamos hablando, tú dices, wow, y entonces ahora y la persecución. Óigame, mi hermano, si usted está en la roca no se va a mover. Así es, aplauso. Tengo una pregunta para Nadia y es que, como sabemos, el tema del bullying es algo que está muy de moda hoy en día y hay muchas personas en el público interesadas en saber si esto influye o no en la identidad de género. El tema del bullying frecuente que viven nuestros niños, nuestros adolescentes, si esto puede influir en saber qué ser o no ser. No, si no es de ese tema, no. Puede bajar la autoestima, generar inseguridad, muchísimas cosas que pasan y las hemos visto, pero que porque me hagan bullying, porque yo estoy gordita, no voy a ser lesbiana, por ejemplo. Entonces, si el bullying es por ser afeminado, por alguna delicadeza, desde ese punto de vista pudiera generar. Pero es que hay cosas que lo externo no necesariamente es lo que nos afecta. Y yo no sé si ustedes, pero en Venezuela era muy común que cuando éramos pequeños nos dijeran cualquier cosa. Si usabas lentes, era 4 ojos, si era flaco, entonces era una vara. No sé si aquí, me imagino que más. Me imagino. Si usted supiera cómo me decían. Y sobrevivimos a eso. Y no es que estamos perfectos y no nos afectó. Sí nos afecta. Y tuvimos que trabajar muchas veces, yo por lo menos en terapia, muchas cosas desde ese bullying. Sin embargo, el bullying no va a generar una cosa tan drástica como la identidad de género. Que sí tenemos que estar los papás, estar ahí para proteger a nuestros hijos. Y si el bullying viene de papá, ay, este niño que es tan lento, tonto, gordo, flaco, los papás lo hacen. Pero que lo haga el niño del colegio, entonces eso no lo permito. No sé si aquí pasa, pero lo he visto. Sí. Pastor Leo, una pregunta. ¿Puede un cristiano tener amistades homosexuales? Cuando digo amistades, o sea, obviamente no he conocido, de que sean amigos, pana. Que sean panas. Pana, o sea. Porque panas yo entiendo que son amigos muy íntimos, muy cercanos, no sé. Por ejemplo, yo tuve un caso en la universidad de una persona que era amiga, muy amigo mío. Confiésate. Y luego el tipo salió del closet. Alabanza. Él me dijo, bueno, yo sé que tú eres cristiano, yo me imagino que tú me vas a sacar los pies ya. Y yo le dije, no, tranquilo, al final le saqué los pies, pero no, o sea, fue como una... Hablando de bullying. Lo Sigue hice confesando. mal o bien, o sea, ¿qué se debe hacer en ese caso? Porque... Al final No sé. hay consejería, arrepentimiento, ayuno, oración. Leo, Bueno, a Jesús le llamaron, ¿verdad?, amigo de publicanos, pecadores y se comía, ¿verdad?, prostitutas, creo, si no mal recuerdo. Pero yo no pienso que ese amigo de publicanos y pecadores era un pana. No era que Jesús, ¿y qué hiciste anoche? No, me robé entré un par de casas, me robé un par de laptops. Wow, pero bien, rompiste, como dicen los muchachos. Ese no es el amigo, no, eso está incorrecto. Tú debes de arrepentirte, tú debes de ir. Ese es el amigo. La noche del Getsemaní, Judas había ejecutado todo su plan, Satanás lo había dominado, ya sabemos la historia. Cuando Judas se acerca a Jesús, lo besa y Jesús le dice, amigo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo que amigo? ¿Y Jesús no sabía que desde el principio le iba a traicionar? Sí, pero él siempre fue amigo de Judas. El problema es que nunca Judas fue amigo de Jesús. ¿Me siguen? Entonces, el verdadero amigo confronta con la verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú confrontas con la verdad, ¿qué tú estás haciendo? Estás amando. Si tú no confrontas, si tú ves al otro, si alguien tiene un cáncer terminal
y va a tu consultorio y usted no se lo dice, usted está amando, usted lo que es un irresponsable médicamente hablando, un charlatán, una falta de integridad. Usted tiene, mire, con todo el dolor del mundo, usted tiene cáncer terminal, porque usted tiene que decir el asunto, usted tiene que confrontar aunque la verdad sea dura. Entonces al final, ¿puedo ser amigo de un homosexual? Claro, en esos términos. Ahora, si esos términos, y eso es lo que pasa con frecuencia, se aplican, es decir, si yo lo confronto con la verdad, mira, tú sabes que yo te aprecio, yo quiero que tú estés en mi cumpleaños, pero tú tienes que saber, en amor te lo digo, que tienes que volver al camino del Señor. Tienes que saber que la verdad es esta, que el diseño es aquel, que no hay todos los argumentos que ya hemos hablado aquí. Por lo general lo que pasa es que ellos ponen una línea y hacen así, no, yo no quiero, ¿por qué? Porque tú lo estás confrontando con la verdad, tristemente. Y creo que por eso es que la iglesia ha mostrado esa imagen de intolerancia. Porque, no, se me pega. Y también hay muchos, voy a hablar de los hombres, que sí hay una línea homofóbica y no, eso se me pega y no vaya a ser que quiera conmigo. Entonces es como contradictorio. Porque donde la luz alumbra, en la oscuridad. Es muy chévere aquí hablar de todo eso. Y aquí es buenísimo que estamos hablando de la homosexualidad, pero lo estamos haciendo en la calle, lo podemos hacer. Yo quiero solo aportar algo ahí. Un gran teólogo dijo, nunca tengas una amistad íntima con una persona cuyo padre es el diablo. Y lo dijo no desde un punto de vista legalista, más bien lo que quiso decir es que cuando tú tienes amigos, se supone que el amigo es una persona que debe aportar a tu vida, y la confrontación no es lo único, porque un amigo que solo te confronta es alguien que te hastía, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la ecuación, la confrontación y decir la verdad claramente debe ser parte. Si esa persona y yo no tenemos un fin en común y un norte en común, Cristo no es nuestra meta, pues su consejo y el mío sobre la vida están totalmente divididos. Con esto no quiero decir que usted no se pueda juntar con una persona que piense diferente, al contrario. Debemos mostrar el amor de Cristo juntándonos con todo el mundo. Eso no debe cambiarnos a nosotros, sino nosotros a ellos. Amén. Pero sepa esto, y esto es al margen quizás de la conferencia, cómo usted selecciona a sus amigos. ¿Quiénes son las personas que le dan consejo a su vida? Porque la palabra amigo es una palabra que usamos muy ligeramente y que debe implicar muchas cosas importantes. Amigo dentro del Evangelio es una persona que te lleva a Cristo y a su palabra siempre, aunque te duela y aunque no te guste. Y yo he experimentado tener excelentes amistades y al final, a veces usted tiene que salir sonado, mi hermano, pero dele gracias a Dios por la gente que le dice la verdad a usted. Yo dudo mucho que una persona que no tenga la misma cosmovisión que nosotros nos va a decir lo que necesitamos oír. Generalmente nos van a decir lo que queremos oír. Yo quisiera, perdóname, pero yo creo que pero mientras hablaba Víctor, pastor, yo recordaba, yo creo que quizás parte de lo que nos sucede a nosotros en Latinoamérica es que nos vamos en el balance, ¿verdad? En la línea de balance, nos vamos para el extremo de el juicio, el de arrepiéntete porque si no te vas para el infierno, y eso es una verdad, pero me refiero que hay veces que nos desbalanceamos, y yo pienso que con la comunidad homosexual tenemos que ser sensibles. Nosotros tenemos que entender que ellos están cegados por Satanás, como tú y yo lo estuvimos. Pero número 2, nosotros tenemos que saber que Dios, por medio de Cristo, por medio del poder del Espíritu, a través de su palabra, a través del Evangelio, le puede dar vida. En la iglesia de Corinto habían homosexuales, gente que fue homosexual, y Pablo lo dice, 1 Corintios 1:6, 6, 9, gracias. Entonces, hay esperanza, o sea, nosotros tenemos que brindarle esperanza. Sí, la ira de Dios está sobre tu cabeza, Juan 3:36, pero Dios vino. La cruz no es solo la justicia de Dios, es la misericordia de Dios también. Él es rico en misericordia y amor. Entonces, yo creo que la nota de balance para nosotros como iglesia es: necesitamos ser sensibles. Y cuando usted se encuentre con un homosexual que dije que ustedes son homofóbicos, tú sabes que probablemente tú tengas que decir, como a mí me ha pasado, mira, perdónanos. Porque es verdad, muchas veces nosotros lo primero que hemos hecho es juzgarte, como no hicieron conmigo cuando yo estaba fuera de la fe. No, perdóname, pero podemos conversar, podemos sentarnos a ver la escritura. ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo mostrarte por medio de mi vida a Cristo? Por medio de mi conducta, mi sensibilidad. Las misericordias de Dios para ti y para mí que estamos en Cristo son nuevas todos los días.
nosotros debíamos replicar eso también. Bueno, señores, de verdad que estos temas dan para hacer varios días de conferencia y paneles, pero lamentablemente el tiempo ya no nos ayuda en esta parte. Pero quiero motivarlos a que esas preguntas que han enviado por el chat, procuraremos responderla y colocarla en una plataforma digital, que ya tenemos una página disponible y estamos preparando para que usted pueda tener ahí habilitada todas esas respuestas. Pero ya tenemos que cerrar este panel. Agradecemos a cada uno de los panelistas por todas las respuestas y a ustedes por su atención. Así que muchas gracias.